buenos días, tardes o noches, sea la hora que sea que estás viendo este video. Mi nombre es Oscar Riveros y hoy día en Historia del Octavo Sentido tengo que informarles que tenemos dos nuevos integrantes. Tanto Kevin como Andrés vendrán a hablar de los distintos misterios del universo. ¿Quieres enterarte de qué es el proyecto MK Ultra o el proyecto Stargate? Quédate hasta el final del video. Pero antes de empezar, tenemos que tener claro quiénes nos están apoyando en este proyecto. Así que Andy, por favor, coméntanos. Mi nombre es Andy Álvarez y antes que todo de comenzar vamos a empezar por nuestros auspiciadores, que es Red Bull, también nuestro auspiciador Budweiser y un pisco de la zona, el cual es el Valle de la Luz. Así que un fuerte aplauso por favor para nuestros auspiciadores. Pero muy bien. Bueno, muchas gracias a todos nuestros auspiciadores que hacen posible este proyecto. Les recordamos que Historia del Octavo Sentido se encuentra en YouTube, Spotify y próximamente en Google Podcast. Empecemos hablando del proyecto Stargate. ¿Algo que quieras decirnos, Kevin? Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, viéndolo todo ahí en el nuevo capítulo 2 de este podcast. Bueno, más que nada voy a hablar un poco del proyecto Stargate. ¿Alguien ha hablado, escuchado del proyecto Stargate por acá, los que están acá presentes? Bueno, voy a comentarles que esto sucedió durante la Guerra Fría, entre los años 70, 80. Como todos sabemos, hubo un periodo en que Estados Unidos y la Unión Soviética competían por la carrera espacial, ¿cierto? Y todos sabemos que eso quedó en nada, que no hubo guerra, y todos se preguntaban en qué se basó más que nada en esa guerra, la Guerra Fría. No solamente fue una guerra así, podríamos decirlo, que con armamento, sino que fue una guerra más que nada paranormal. Resulta que la CIA y otras agencias estaban realizando un proyecto que se llamaba Proyecto Stargate, en la cual usaban a psíquicos, en la cual podían ellos hacer visualización remota. Ellos podían ver objetos a distancia. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pescaban a estos psíquicos, le entregaban ubicaciones y ellos mismos les decían en qué sector estaban. En este caso, armamento nuclear, todas esas cosas. O sea, podríamos decir que es como una clase de X-Men. Es una clase de X-Men. Si alguien se acuerda que vio la película, es parecido exactamente. Pero lo más importante de esto es que se pudo hacer que el cuerpo humano en sí puede tener superpoderes. La visión remota está unido entre todos. Por ejemplo, hay un libro que se llama Libro de Gateway, que es como un libro que te enseña a ti más que nada a poder realizar esa visión remota. Y por ejemplo, para las personas que nos están escuchando en casa, ¿podría explicar en palabras simples qué sería la visión remota? Por ejemplo, estamos en plena concentración, nosotros cerramos nuestros ojos, ¿cierto? Y en eso nos empiezan a decir coordenadas y nosotros mediante la meditación, mediante la respiración, con tan solo usar la conciencia podemos imaginar el sector, los lugares que nosotros podemos ir. Es algo parecido a lo que hacen los budistas con el desdoblamiento. Correcto. Todo entra en base a eso y todo va de la mano. Por ejemplo, han escuchado del caso de Pachita, por ejemplo, la curandera, la mexicana, ¿cierto? Que andaba por Gringa. Todos dicen que a lo mejor él se basó mediante este proyecto. Una de las cosas de este proyecto que fue de los grandes éxitos fue que al principio la CIA no creía que esto fuera posible. Los mismos que estaban de acuerdo le demostraban a la CIA haciendo lo siguiente. Llevaron a una persona a un sector oscuro y la CIA le hacía preguntas, como por ejemplo, ¿en qué sector está este tanque, por ejemplo? Digan. La persona en este caso cerraba sus ojos, se concentraba y me decía en qué sector específicamente está el tanque, con tan solo haciendo él la visión remota. La CIA se interesó y con eso pudo averiguar secretos, tanques, armamento, que unía en este caso la Unión Soviética. Los soviéticos por su parte también hacían lo mismo. ¿Esto por qué pasó? Cuando lo entrenaron, en este caso a los soldados, ellos cuando estaban realizando la visión remota, se dieron cuenta que los soviéticos también estaban realizando esa visión remota hacia Estados Unidos. Hay una parte del libro, bueno, está todo que pueden encontrarlo en lo que se niveló de la fuerza de la CIA. Sí, los archivos desclasificados. Ahí está toda esa información si quieren buscar en el proyecto Stargate con el libro de Gateway. Ahí sale específicamente cómo ellos pelearon, obviamente se llama la grafía, pero ellos peleaban mentalmente. Igual eso es todo un tema, ¿no? Porque hasta el día de hoy se siguen ocupando esas cosas. Tú hablas con gente de la PDI, por ejemplo, o inclusive a mí me ha tocado ver distintos pacientes que son médicos y que de hecho ellos trabajan con la PDI. Cuando se pierde a alguien, cuando se pierde lamentablemente un cuerpo y están buscándolo, los jefes de la PDI llaman a estos psíquicos
A los medium, a todas esas personas para encontrar cuerpos o encontrar personas desaparecidas igual. No, y lo otro, como decía, hay un libro que se llama Gateway, que ese libro te enseña a hacer otras cosas. Por ejemplo, yo tengo acá un trozo del libro en el cual yo pude traducir, porque está todo en inglés, y te enseña también a cómo recordar. No sé si les ha pasado que a veces están trabajando o se les olvida de algo y necesitan recordar algo rápidamente. Obviamente todo tiene que ir con un paso de aprender a respirar, de aprender a concentrarse, Todo más control mental. como más control mental. Entonces, por ejemplo, acá en la parte que dice cómo recordar, ¿ya? Acá dice que cómo recordar. Cierra tus ojos y toca suavemente el dedo de tu mano, en este caso, en el centro de la frente, y empieza a palpatear hartas veces. Obviamente, esto tiene que ir con una respiración y automáticamente puedes recordar lo que se te había olvidado en este momento. Hay una parte también cómo reducir el dolor. O sea, ha pasado que hay veces que siento el dolor en el pie, en el corazón, etc. Una de las cosas para reducir el dolor dice: con tus ojos cerrados, visualiza la parte donde te duele y mentalmente tienes que repetir el siguiente número: 5, 5, 5, 1, 5. Es como un hack, como el de San Andreas. Una cosa así. Sí, tú como de para cuando vais de ¿qué? Así, lo jugué. ¿Podría repetir el número? Este era 5, 5, 5, 1, 5. Bueno, ahí dejamos el número para ver si a alguien en su casa le gustaría probar y después en comentarios nos deja su experiencia. Igual hay hartos tatuajes últimamente de esos códigos. ¿Hay más códigos que tengas por ahí que nos puedan vender? Lo que pude traducir rápidamente, porque como te digo, el traductor a veces no traduce bien las cosas, pero hay uno que me impresionó y es cómo tener super fuerza. O sea, como prácticamente cómo tener fuerza sobrehumana. Dice lo siguiente: cierra tus ojos, inhala profundamente, piensa en el acto que vas a realizar, pero piénsalo con energía de color rojo. Luego, abre tus ojos, exhalas y revisas el acto. Y con eso, tú puedes tener super fuerza. Es como prácticamente yo cierro mis ojos y digo, ya, voy a levantar esta mesa. Cierro mis ojos, inhalo. Mentalmente me imagino que yo estoy levantando la mesa, pero obviamente tengo que hacerlo mediante una energía roja, como sale acá. Y exhalo y realizo la acción. Y eso explica muchas veces de, por ejemplo, el instinto maternal a sus hijos, cuando, por ejemplo, un hijo se le cae y dice: oye, ¿cómo fue posible levantar con tanta fuerza y sacar el niño? Son muchas cosas que uno no se explica, obviamente la mente igual es la más Poderosa. Oye, Yo creo, disculpa Oscar, para llevar a cabo todo eso, yo creo que ya tiene que uno estar en un nivel mental superior a las personas, o sea, a todos nosotros, el cual viene ya de tema de meditación, ya de ver más allá y sentir cosas, porque yo sé que el ser humano puede hacer muchas cosas sobrenaturales, pero si uno no está como abierto o está como tan mentalizado en eso, no lo puede llegar a hacer, porque lamentablemente sí, a nosotros toda nuestra vida nos van bloqueando todos esos sentidos para no poder ir más allá. Claro. En lo mismo que la televisión, por ejemplo, vamos a ver si lo están bloqueando algún sensor que tenemos en la mente. Pero, como digo, todo esto va de la mano de las cosas que han hecho la gente, como decía en el caso de Pachita, la curandera, que ella con tan solo meditar, automáticamente de sus manos hacía aparecer un corazón, o con un cuchillo de una cocina podía herir el cuerpo de una persona. Entonces eso no tiene implicación algunas, pero sí cada vez, como digo, hay proyectos antiguamente que ellos ya estaban empezando para eso y aprovechando lo que realmente el humano puede hacer. Por ejemplo, hay un caso también que un momento estaba leyendo de que una persona estaba haciendo esta visión remota, más conocido como viaje astral, podríamos ir también, y se encontró con una niña de 8 años. Y a ver, espérate. Estas visiones remotas igual permiten la interacción, no solamente vernos. Solamente ver. Ahí descubrió esa persona que podía también interactuar con la persona. Pero en ese caso, por ejemplo, fue una persona que estaba experimentando de Estados Unidos, que empezó a realizar esta visión, este doblamiento, como lo podríamos decir. Dice que se encontró con una niña de 8 años, con algo así medio asiático, que provenía de China. La niña lo tomó de las manos y se lo llevó a China. Y él descubrió que en China ellos hacían de otra manera, otra forma en esos viajes. Lo hacían como un canto. Él lo que vio es que la niña estaba al centro y alrededor de ella varias personas cantando mientras la niña estaba meditando. Y eso era como otra opción de poder realizar ese viaje. En el fondo son distintas farmacias, digamos, del mismo medicamento. Claro, existen diferentes formas de poder llegar a esa. Una va a ser más amable que otra. Por ejemplo, los soviéticos, cuando descubrieron que Estados Unidos estaba haciendo esto, los soviéticos lo hacían, pero de una manera más cruel. Lo estaban realizando con tortura. En base al dolor llega algo como lo de Deadpool o algo así. Claro, en base al dolor, tortura, ellos podían
llegar a ese viaje, podríamos decir, como visión remota. Es como que decir, como te torturo hasta que llegues al punto de tu vida para poder sacar tu alma, una cosa así, para poder realizar ese viaje. Pero igual está raro, porque si te ponías a pensar, siendo crítico, una cosa es la tranquilidad y la meditación, en la que obviamente tienes el tiempo para poder meditar, y otra muy distinta es que con el dolor, porque en el fondo con el dolor te concentras en donde te está doliendo. Claro. ¿Cuál será el patrón en común? ¿Qué crees, digamos, que hay detrás de eso? Yo creo que más el dolor, yo creo que era el tema de que la persona llegase al limbo, en tema de, yo creo que espiritual, ya llegar al fondo de esta persona, torturémosla hasta que empiece ya como a morir, podríamos decir. Cruza un umbral diferente, porque la energía que se transmite claramente, suponiendo por ejemplo la persona que está en tranquilidad, en plenitud, a diferencia de lo que sería en este caso una tortura, estamos hablando de un umbral de sufrimiento. Entonces la experiencia de que puede vivir esa persona el dolor, netamente es un umbral diferente, un umbral estresante. Entonces la cosa yo creo que va por ahí. Yo creo que son energías que son fuertes pero distintas. Entonces tenemos la mental que puede liberar obviamente unas cosas, y también la de ya sentir que vaya a morir, que es el momento que ya llega a la adrenalina máxima y donde podéis liberar igual otras energías, de las cuales igual ellos se pueden agarrar de eso para también aprovecharlo. Me ponía a pensar un poco, al menos con la parte del dolor, tiene que ver, a lo mejor podemos hablarlo en otro capítulo, pero acuérdate que un derivado de la adrenalina es el adrenocromo, o sea, al final no es solamente una invención de las conspiraciones, sino que en verdad es un elemento que se ha descubierto, que de verdad existe, que dura bastante poco su vida media, pero que está presente en la naturaleza, en el cuerpo de todas las personas, a determinada edad y a determinadas conductas. Tenemos un cierto porcentaje, cierta concentración de adrenocromo ligado a las distintas emociones. O sea, a lo mejor, claro, desde la adrenalina pueden llegar a esa sustancia que les permitiría como avanzar en este especie de desdoblamiento o visión remota, que es lo que decían antes. Oye, Kevin, y una pregunta, ¿sabes si, digamos, qué onda Chile, o Sudamérica, si hay alguien que tuvo alguna visión o algo parecido? Porque claro, tenemos el caso de Pachita, que tú mismo la nombraste, que era súper cuático. Cuando tú empiezas a leer un poco las distintas historias que se cuentan de Pachita, te das cuenta que le llegaban gente con apendicitis, que ella pescaba un cuchillo de estos de cocina, de mantequilla, digamos, con las manos tampoco muy limpias, y simplemente como que llegaba y como si fuera casi un Lego, como que imaginaba un apéndice y te transformaba lo que debería ser, digamos, sanando a las personas, porque uno dice eso desde el área médica y uno dice, en verdad, ya pudo haberlo cortado, pudo haber tratado de hacer las cosas, digamos que lo pudo coser, pero se infecta, o sea, las probabilidades de que eso no se infecte son nulas. Pero sin embargo las personas se iban sanas y salvas, y que de hecho ellos mismos transmitían el mensaje de esta misma persona. Entonces al final es súper interesante, pero tenemos el hemisferio norte como principal arista de esto. No sabes si a lo mejor en África o en el hemisferio sur tienen algo referente a lo mismo. Mira, no he escuchado acá cerca de dentro de la zona nada parecido, pero sí creo que Pachita lo crió un haitiano. Y creo que el padre me enseñó a hacer eso. Creo que él era curandero igual. Pero ya viene todo eso de esa zona de la África, todo de la parte misteriosa de los brujos, todas esas cosas. Puede que a lo mejor en la zona sur, como existen más brujos, esas cosas, puede que a lo mejor experimenten un poco eso. Entiendo. Ahora sí, hay un audio en la cual se llama M-Sync. Fue un estadounidense en la cual creó ese audio para poder, en este caso, sincronizar ambos hemisferios Ya. del cerebro. Que sincronizan al mismo tiempo y con eso te da un estado de relajación en la cual tú puedes alcanzar esa elevación para poder hacer esa visión remota. De hecho, el mismo audio, cuando está en inglés, lo pueden encontrar también en español, en la cual está hablando una persona y te diciendo relájate, cuenta hasta 3, imaginemos una caja oscura en la cual entras todos los problemas, y con eso te puede ayudar a desarrollar esa faceta de viaje. Entiendo. Eso lo puedo contar, de hecho, en YouTube creo que está traducido. Mira, bien interesante. Pero eso vendría siendo como el proyecto en general de Stargate, más incluido el libro Gateway, que es el libro más que nada como un manual de cómo llegar a eso. ¿Hay alguna librería o algún lugar donde pudiésemos encontrar el libro, a lo mejor en internet? Mira, ya tan solo colocar Gateway Experience, que eso es de la CIA, lo pueden encontrar automáticamente en la página de la CIA.gov, del gobierno de Estados Unidos, en lo que es la biblioteca que se liberaron varios archivos ahí de la CIA. Hay hartas cosas en la página de la CIA que uno puede encontrar, pero no se da el tiempo tampoco, la gente no sabe mucho de repente, pero está abierta para todo.
y cualquiera puede buscar, si uno incluso pone UFO o pone OVNI, te salen las fotos años atrás de objetos voladores no identificados y salen clasificados en la misma página de la CIA. A lo mejor saltándome un poco, pero se han dado cuenta que siempre hablamos de los OVNI y todo, pero nadie le da tanta importancia a los OSNI, ¿cierto? Objetos Objetos submarinos. sí. Si ustedes se ponen a pensar, si han tenido la oportunidad de como ir a alta mar en un barco, la probabilidad de que algo pase ahí que no nos demos cuenta es gigante. Si en verdad tú miras por un lado para el otro no hay nada. ¿Cuál es la probabilidad si consideramos que el 75% de la Tierra está cubierta por agua que no nos estemos dando cuenta? Porque por algo hay un punto, imagínate, dentro de toda la irregular forma que tenemos de transmitir el agua en la Tierra, que hay un punto, el punto Nemo, que le sale más cerca hablar o transportarse hacia la Estación Espacial Internacional que ir a tierra firme. A ese nivel hemos llegado de remoto que pueden estar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en ese mismo territorio gigante, en esa piscina gigante que tenemos como océanos, pasen cosas que a lo mejor no nos damos ni cuenta? Claro, incluso el océano es tan grande que dicen que hay otro mundo que no nos hemos dado cuenta, y también lo que se dice, que la NASA cuando empezó investigando el mar y se encontró algo tan catastrófico que ellos hicieron todo lo posible por empezar a investigar el espacio para sacarnos del planeta Tierra. Qué cuático eso. Sí. No, y todo es. Porque es tan complejo y aparte la presión que tampoco uno puede llegar y bajar, o sea, la presión cada vez va aumentando cada vez que uno va bajando, entonces tampoco se desconoce la clase misma del mar en ese sentido. Las veces que los científicos han descubierto cosas son yo creo que lo más mínimo que han descubierto en el tema del océano. Yo creo que conocen más el espacio que el océano. Sirena, claro. El tema de la sirena igual es complejo porque al final, como esa teoría que dicen que nosotros ya proveníamos de los monos, ¿cierto? Pero varios monos igual se fueron al océano. Evolucionaron en el mar. Nosotros evolucionamos la Tierra y otros evolucionaron en el mar. Exactamente. Entonces, ¿Qué me dicen en el caso de los vikingos? Los vikingos, como sabemos, fueron los primeros en navegar todo el mundo. y siempre tienen historias que han luchado con sirenas. El Kraken. Los monstruos. Todas esas cosas al final, Se centra más que Megalodon. nada en como tú decís, el océano es muy grande. y puede que, claro, pueden existir esas cosas. El tema de los ovnis, como comentabais. Pueden tener hasta bases sumergibles. Puede ser perfectamente. Entonces todavía no hemos llegado a descubrir bien distintas partes del océano. La fosa de las Marianas no se ha recorrido completamente. Perfectamente puede haber alguna vida que no pensábamos que podía haber crecido y que ahí lleve millones de años sin nada saber. O sea, piensa que la mayoría de los territorios, incluyendo acá o el mismo Vicuña, tú vas a las minas, digamos, y te encuentras conchas fosilizadas. Todo ese territorio estaba cubierto de agua. Entonces, perfectamente podría ser lo que tú nombras, que en el fondo los organismos hayan evolucionado de una manera distinta, pero a nivel del agua y que se puedan mover en determinadas circunstancias. Ahora, igual, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo no me imagino una sirena como Ariel, la sirenita. No, ¿verdad? Como que no me imagino como algo de esa índole. Lo más probable es que sea como un pescado gigante o un pez gigante. Un pez humanoide. Claro, estricto rigor, porque a lo mejor ni eso, porque igual nuestra mente nos hace imaginar vida inteligente como nosotros, pero es una forma de ser vida inteligente. Los delfines son igual de inteligentes o en teoría tienen habilidades muy parecidas a las humanas, pero tú ves que tú con un delfín no te pareces nada. A lo mejor si eres muy narigón puedes pasarte en el psico, pero en nada más, pues, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor tenemos que tratar de echar por la borda esa idea de las sirenas preciosas con bajo del mar y todas esas cosas, sino que en verdad que sean mucho más parecidos a de que si van de un lado a otro, si son de las profundidades, sean mucho más parecidos a los peces de las profundidades, peces que a lo mejor tienen una luz, pero tienen así una mandíbula. Que tengan Que sean preservados. una morfología adaptativa en base a las condiciones que ellos tienen que sobrevivir. Exacto, el resumen de... Claro. Oye, y bueno, hablando igual un poco más de lo que corresponde al capítulo, ¿cierto? Porque no, empezamos a pegar como la tangente. Hablemos un poco del MK Ultra. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, no del Ultra, del tema de los famosos, como hablaban en el tema del cerebro. Sí, mira, el MK Ultra nace en 1953. Ya estábamos en plena época, justamente post Segunda Guerra Mundial, en que teníamos que saber qué onda el mundo.
Entonces la CIA, por medio de su director, Allen Dulles, dio luz al proyecto MKUltra. Básicamente por el miedo, justamente como tú lo decías con el proyecto Stargate, el miedo institucional a que los soviéticos se vayan mucho más allá de lo que ellos podían llegar. Inclusive tenían miedo que a nivel de Corea, cuando se divide la Corea en el norte, Corea del sur, eh, los coreanos sean capaces por medio de manipulación mental soltar secretos de Estado que podrían verlos perjudicados a ellos como nación. Entonces empiezan a generar este proyecto, que empiezan a tener medicamentos, empiezan con el tema de la creación del LSD, ¿cierto? No sé si se acuerdan la historia del LSD, pero cuando el científico que los descubrió, Pharma, pero no fue la única forma. La gente trata de pensar en el LSD con la creación de los hippies y todo, pero va más allá. Empezaron a hacer terapias de electroshock incluso, buscando la forma de evitar que una persona se pueda doblegar tan fácilmente. Después se dieron cuenta, algo muy parecido a lo que habla George Orwell en sus libros, ¿cierto? Y que las personas no necesitan ser controladas mentalmente en base a algún medicamento. ¿Para qué? Si le puedo poner un teléfono celular todo el rato, le puedo poner diversión corta, o simplemente puedo venir y colocarles algún tipo de contenido que les va a dar risa, los va a entretener, pero lo va a distraer de las cosas importantes. ¿Cuántas veces hemos tenido alguna implicancia política o importante a nivel mundial? Ni siquiera abarcarlo solamente en Chile. Y como que de la nada, pum, alguna celebridad habla algo. Claro. O cuando empiezan, digamos, a tapar una cosa con otra, el mismo tema que está pasando en el Oriente, ¿cierto? De repente, mágicamente, los noticieros sacaron esas noticias. Desviar la atención a otro lado. Exactamente. Entonces, al final, ¿qué es la prensa en estos momentos? Y es lo que, lamentablemente, los invito a todos, a los oyentes incluso, ¿qué es la prensa en estos momentos? Más que una foto de un cuadrado, de un inmenso lienzo. Entonces, no estamos viendo la verdad absoluta. Y desde esa lógica, a mi parecer, es como haya evolucionado el proyecto de MKUltra. Porque claro, este proyecto supuestamente duró 20 años. Justamente en el año 73 se dice que se disuelve. Sin embargo, les pasaron más de 20 millones de dólares. Algunos dicen 24, algunos dicen 25. Supuestamente lograron buenos resultados, pero eran poco comprobados. Entonces, simplemente lo cerraron y evolucionaron a esta forma de control de las masas en base a información o desinformación, si quieres verlo, por distintos medios oficiales. Porque al final del día, si tú no eres crítico con algunas cosas que nos están pasando, si no estás muy atento, simplemente te va a tocar creer lo que dicen los medios oficiales, porque al final por algo tienen el prestigio que tienen, ¿cierto? Al final uno se tiende a fiar en esas situaciones. No sé si ustedes quieren hablar algo con respecto al proyecto. Una de las cosas a mí en el proyecto me parece bastante impactante, personalmente, porque recapitulemos personas que son sometidas a experimentos de electroshock, lo cual estamos hablando de que estas personas perdían gran parte de su identidad porque perdían la memoria. Imagínense ser una de esas personas, de estar ahí en una camilla donde no sabes por qué estás ahí del principio a uno y de repente de un lado a otro te despiertas con un personal de la salud, entre comillas de la salud, y te das cuenta de que no sabes ni siquiera quién eres, no tienes ningún recuerdo de dónde naciste, quiénes son tus seres queridos. Entonces, la verdad de las cosas me parece algo bastante, pero bastante descabellado. Y parte de esta información, igual como la que comentó Kevin, alrededor de los años 2017 en adelante, incluso fechas anteriores, se han ido poco a poco a conocer estos temas y que seguro hoy en día hay mucho material que aún no se desconoce, que aún no sale a la luz. Literalmente esto es como la punta del iceberg. Estamos recién sabiendo cosas que ya estaba hablando de un proyecto que va a cumplir 50 años desde que empezó y que hoy en día se desconoce mucho. Más allá de la información que se conoce, la exactitud de todo lo que se ha borrado, el tema de los testigos igual es bastante perturbador, la verdad de las cosas. Al final pareciera como que nos están preparando para algo, ¿cierto? Ahí, a cierto punto, uno igual que hay expectante a la parte conspiranoica, ¿cierto? Del nuevo orden mundial, porque en estricto rigor todo esto conlleva a la dominación de las masas, ¿cierto? Entonces cuando tú empiezas a pensar de que, digamos, somos seres que por naturaleza somos muy religiosos, de una u otra forma siempre estuvo la religión en las distintas civilizaciones que han estado en este mundo.
si tú eres capaz de presentarle distintos hologramas de imágenes religiosas, de a lo mejor algún ovni que quieres encubrir alguna otra situación, perfectamente puedes desencadenar que las masas provoquen algo importante. No es cosa que vean. ¿Cuántas veces hemos visto videos en internet de China con dragones en el cielo? O las imágenes de la Virgen María en Portugal. En estricto rigor, tú piensas en las masas creyentes o inclusive en las no creyentes, que de repente se te aparezcan estas especies de milagros que tú no tienes por qué saber que son artificiales, y puede desencadenar una inestabilidad en el país, puede desencadenar el clima propicio para generar algún tipo de nueva organización política o una nueva organización social, de tal manera de que se genere algo importante. Entonces, no sé. Sí, ese tema es cuático, el tema de las religiones, porque se mueve bastante más al tema de la religión. Eso igual se vería como el proyecto Bluebeam. Entonces, ahí salen todo esto de los hologramas, en el cielo, las vírgenes, todos estos temas religiosos que son los que mueven todas las masas. Digamos por un segundo, pensemos que el nuevo orden mundial se hiciera. Digamos 2 años más. Simplemente me metieron el dedo en la boca, punto. ¿Ustedes estarían de acuerdo o en contra? La verdad, la opinión de cada uno de ustedes, porque en estricto rigor que todos hablemos el mismo idioma igual es rico, ¿cierto? Porque tener que aprender distintos idiomas igual es complicado, no toda la gente va a hablar lo mismo. De pronto si tuviéramos una sola moneda, un solo idioma, sería como mucho más fácil que de un rato para otro te transportes desde Chile a Canadá sin, digamos, mayores complicaciones, Claro. ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? Mira, obviamente uno siempre va a estar en contra, pero yo le voy a dar un ejemplo. Y con eso yo creo que termina todo esto. Lo que era ese. El tema del COVID. ¿Tú estuviste en contra en vacunarte o no? Ya, pero muchas personas se van en contra. Sí. Pero ¿qué pasó después? No dejaban entrar al restaurante, no dejaban ir al cine, no dejaban salir si no tenían la dosis. Es una obligación. Es una obligación. Entonces yo creo que vamos a hacer exactamente lo mismo. Hasta el último, pero van a poner un payout y sí o sí tenés que seguir la música. Va a ser obligación. Obligación, porque es lo mismo que la vacuna. Muchas personas decían, no, que no me quiero vacunar, no, por esto. Pero al fin y al cabo, para viajar, para salir, para ir a un... Pero inclusive hasta un familiar querido. Tenías que tener la vacuna. Sí, Estoy bien. igual. Pero te digo, al final uno obviamente siempre se va a negar, pero va a haber algo más allá que te va a obligar a hacer. ¿Quieres decir algo, Néstor? Básicamente decirle a las personas que nos están oyendo de que todo lo que se dice, haga, no lo asuman, no tomen esto porque esto va a ser así. Simplemente siempre estén constantemente cuestionándose por qué tiene que ser así, porque nadie tiene la verdad absoluta, absolutamente nadie. ¿Tú, Andy, algo más que nos quieras comentar? Ya que íbamos a hablar como de la parte de los proyectos mentales y todo, pero indiscutiblemente íbamos a llegar al Blue Beam, ¿cierto? Que es como, digamos, la base de esto es como el MK Ultra, después avanza Stargate y termina en Blue Beam. Si al final el Blue Beam es la teoría del nuevo orden mundial. ¿Qué opinas tú? Si, digamos, de ti dependiera, ¿estarías de acuerdo o en desacuerdo y por qué? No, es que lamentablemente si vamos a llegar a ese punto no vamos a llegar a nada. Puede que se armen guerra, porque va a haber diferentes bandos, pero va a llegar al fin que, o sea, estos grupos que vienen de muchos años atrás, de familia, de todo eso, lo vienen preparando de hace muchos años, entonces ya son los dueños del mundo esas mismas familias y va a ser súper fácil para ellos. No va a ser una... Todo creado, una cosa así. Claro, no va a ser una cosa que les cueste hacer. Ya van a tener el poder de todo. Y como te digo, disculpa, como te digo, el tema de la religión es cuático porque para mí la religión mueve muchas masas, pero demasiadas. Que lo que pasa es que el ser humano desde que está creado siempre tiene que estar aferrado a algo para poder vivir, independiente de la religión que sea cada uno, todo, obviamente cada uno respeta su religión y todo eso, pero tiene que tener algo divino en lo cual se pueda aferrar para poder vivir. O sea, cuando en los años anteriores el ser humano tenía al sol, que era su dios, y gracias a eso él vivía. A él le hacía los rituales, a él le hacía todo, y ellos vivían con eso. Después obviamente hay más religiones, los budistas, todo eso. Entonces, todos ellos tienen que arreglarse a una religión para poder llevar su vida. Al momento de que uno, no sé, yo personalmente soy cristiano, sí creo en Dios, pero no voy a misa todos los fines de semana. Bueno, es el no cristiano igual. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo miedo, ¿qué es lo primero que hago? Me acuerdo de Dios. Entonces, es el miedo, pero me aferro a eso y se me pasa. Entonces, cada uno al momento de ver eso y al momento de que te pongan imágenes religiosas, que te pongan todo eso, la gente va a ir al tiro. Todo esto me hizo acordar, por ejemplo, de un periodista, escritor, JJ Benítez, del cual escribió una saga, yo creo que todos la han escuchado alguna vez, Caballo de Troya. La verdad de las cosas, sin hacer un spoiler para quienes no han leído la saga, que realmente la recomiendo, por favor, es lectura obligatoria. Recordemos que los inicios de lo que fue este libro
básicamente, como para no hacer tanto spoiler, personas del ejército, de un servicio militar X, viajan al pasado. Específicamente van hacia lo que sería la época de lo que era Jesús. Y parte de cuando llegan a este lugar, se dan cuenta que la imagen de la cual Jesús, todos conocemos, Jesús no tenía nada que ver con el tema religioso. Su figura más bien iba como por un ser, como un mediador de la paz, de las buenas costumbres. Lo dejo ahí. Para quien quiera leer esos libros, por favor, vale la pena. Es interesante la historia de Jesús, si te voy a pensar. Pero sabemos que la Biblia es de los primeros libros a nivel mundial que han sido leídos por Diferentes lenguas. Pero hay un momento en la historia de Jesús también que dicen que cuando era pequeño, como que se perdió. Los textos apócrifos hablan justamente de eso. Y ahí queda. Entonces, ¿qué pasó con él cuando era niño, cuando era joven? No, y ahí, como tú ves, hay un texto que explica obviamente lo que realizó. Pero es increíble como tantos textos antiguos y hablan de él. Entonces, igual es un tema que yo creo que igual Puede ser para otro podcast, hablan un poco más del tema de Jesús, de los hasta vidas que se encontraban. Ciertas cosas que se perdieron en ese tiempo. Sí, mira, yo creo que ese es un buen tema. Por temas de tiempo, yo creo que quedaría para otro capítulo. Pero sí, indudablemente, si están de acuerdo y la audiencia quiere hablar del tema, recuerden que pueden comentarnos qué tema les gustaría en un próximo capítulo. Pero sí, los textos apócrifos de la Biblia es un tema tremendamente interesante. Como supuestamente Jesús no siempre fue tan tranquilo que digamos, muchas veces hay textos que hablan incluso de que... Que fue como mala persona también, que hizo daño a muchos niños de su edad también. ¿No? Claro, o como que si le quitaban algo le pegaba un combo y desvivía a niños, ¿cierto? Entonces, Dejó ciego a un niño, creo igual. Dejó ciego a un niño. sí. Entonces, como para hablar bien de ese tema, ¿cierto? O cómo nace el tema en los textos apócrifos, o cómo llegamos a ver el tema de la Biblia, o cómo se llegó a confeccionar la Biblia que tenemos actualmente, yo creo que da un tema para largo, ¿cierto? Para que lo hablemos en una próxima ocasión. Así que, nada, algunas últimas palabras antes de cerrar el podcast, muchachos. ¿Alguien que le gustaría decir algo con respecto al Bluebeam o al MK Ultra que hemos estado hablando? Yo quiero agradecer darle la bienvenida ya oficial a Kevin y a Andy por estar en este podcast, el primero de muchos que se vienen más adelante en este proyecto, y sobre todo que la gente que nos esté escuchando, nos esté viendo, lo disfrute. No, igual les doy las gracias por unirme. Ya, como saben, estaba un poco desaparecido, pero ya vamos a empezar a ir bien nuevamente. Y bueno, decirle a la gente que estos temas los comentábamos nosotros de pequeños. ¿Verdad? Y una vez que llega una persona y empieza a hablar de estos temas, que se hace un podcast porque se está haciendo, todos lo están haciendo, para llamar la atención, ¿no? Estos son temas que, de hecho, usted nos había ya invitado inicialmente a tener podcast, que son temas que nosotros hemos contado desde cuánto teníamos, como 12, 13 años, probablemente, sí. En la calle, nos íbamos a una plaza. Comentarte luego mucho a temas de conversación, lo que desean ahí en los comentarios agregados. Tenemos demasiados temas de conversación. Pero no adelantemos. Hay hartos temas para hablar, hay hartos capítulos. La idea es que, que sigamos creando el contenido, que cuando nos puedan apoyar, estar presentes, porque hacen obviamente el programa mucho más entretenido. Claro. Siempre es mucho mejor hablar 4 que hablar 2 personas. Así que nada, cuando ustedes tengan la posibilidad y disposición, siempre vamos a ir avanzando y hablar en cada capítulo algún tema en específico. Si alguien, digamos, quiere participar o de pronto queremos invitar a alguien, siempre la decisión es de los 4. Ya, así que son parte del equipo, ya oficialmente. Primer podcast unido a la pandilla. Así que esperemos que, tal como tú decías, que sea el primero de muchos. Igual, Andy, muchísimas gracias por participar. Lo mismo, o sea, cosas que ustedes se motiven y vamos a ir creando más y más contenido, sobre todo ahora que en octubre, que es más o menos cuando potencialmente vamos a estar cercanos a la fecha de publicación de este video, es el mes del terror, ¿cierto? Entonces, Se viene especial Halloween, ojo. exactamente, qué bueno que lo nombres. Efectivamente, el 31 de octubre vamos a hacer el podcast de terror, ¿cierto? El podcast del Festival de Halloween, en el cual vamos a estar hablando de distintos temas bien importantes, ¿cierto? Muchos temas ahí para hablar también en ese momento. Bien intenso, sí, intenso. Así que eso, muchachos, muchas gracias a todos por participar.
Recuerden seguirnos en las redes sociales que están acá abajo. Muchas gracias a nuestros auspiciadores Red Bull, Budweiser y Valle Luna, que nos han acompañado a seguir haciendo este proyecto más y más profesional. Recuerden que nos pueden seguir tanto en Spotify como en YouTube y próximamente en Google Podcast. Mi nombre es Oscar Riveros y esto ha sido todo por el día de hoy. ¡Nos vemos!